Hola hermanos, Dios les bendiga mucho en esta noche, siendo las 10:30 de la noche. Vamos a predicar o enseñar o exhortar una palabra que se encuentra en Proverbios capítulo 15. ¿Cómo se describe a Dios en los proverbios? Ese es el tema, que son 11 temas, ¿ya? Nuestra hermana Claudia va a hablar los primeros 5 y de ahí voy a hablar los otros que faltan, que serían los otros 6. Dios le bendiga, hermana Claudia. Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Yo voy a dar, antes de empezar a leer, voy a hacer una pequeña introducción acerca de Proverbio, de dónde procede su autor y su enseñanza, ¿ya? Proverbio procede de un vocablo hebreo que significa administrar, gobernar o comparar. El autor de Proverbio es Salomón, hijo de David. Escribió la mayor parte del libro, junto con Agur y Lemuel, que contribuyeron en algunas de las sesiones finales. Consta de 31 capítulos. Salomón, un hombre sabio, nos dejó su sabiduría escrita en esta carta de los Proverbios. Nos da pauta y principios prácticos para la vida. Un proverbio es una oración o un poema cortos que transmiten un pensamiento, una enseñanza o un consejo moral. Son declaraciones cortas que contienen largas y profundas verdades. El propósito es enseñar a la gente sabiduría y doctrina. Si una persona que sigue su consejo caminará muy cerca de Dios. Son consejos confiables para vivir rectamente. El primer punto, ¿cómo se describe a Dios en Proverbios 15:3? Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Se los voy a leer nuevamente. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. En este capítulo quiere decir que Él es omnipresente. La omnipresencia es atributo por excelencia de Dios. Goza de un atributo propio de su perfección que le permite estar presente en todos los lugares y en todos los momentos al mismo tiempo. Dios está al tanto de todo lo que sucede. En este punto, el primer punto, entonces Él es omnipresente. ¿Cómo se describe a Dios en Proverbios 21:2? Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Lo voy a leer nuevamente. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Conoce el corazón de las personas. Entonces es omnisciente, aquel que conoce y sabe todo. Conoce el pasado, el presente, el futuro, aún lo que estamos pensando en cualquier momento. Él conoce todo. Entonces es omnisciente. ¿Cómo se describe a Dios en Proverbios 16:33? Este es el tercer punto. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Voy a leer nuevamente Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Se menciona aquí un método de echar suerte que era frecuente en el antiguo Israel. Cuando se había de tomar una decisión importante. Pero nada ocurre por casualidad ni es determinado por el destino. Todo es determinado por la voluntad de Dios. Todo lo dirige para su gloria y para su bien. Aquí podemos decir que Él es omnipotente, significa que es todopoderoso. Dios es el creador de todas las cosas y controla todo. El cuarto punto, ¿cómo se describe a Dios en Proverbio 18:10? Dice en Proverbio 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Voy a leerlo nuevamente. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Es un lugar seguro, en donde podemos hallar descanso cuando estamos fatigados y protección cuando somos perseguidos. La fortaleza de esta torre es suficiente para protegernos. Entonces, este cuarto punto es nuestra torre, ¿ya?
¿Cómo se describe a Dios en Proverbios 11:8? Este vendría siendo el quinto. El justo es librado de la tribulación, mas el pío entra en el lugar suyo. Voy a leer nuevamente. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en el lugar suyo. Los buenos, los justos son sacados de los apuros en que se creían perdidos. Dios tiene siempre medios de librar a los suyos cuando nos hallamos en la desesperación, mientras que el impío caerá en sus propias trampas. ¿Ya? Un ejemplo de ello está en la carta de Esther, donde se relata sobre Mardoqueo y Amán. Todos conocemos este pasaje de la Escritura, ¿ya? Donde Mardoqueo vendría siendo el hombre justo y Amán vendría siendo el hombre impío. ¿Cuál fue el final? Colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. En este quinto punto podemos decir que libra al justo del peligro. Amén. El tema número 6 dice, condena al impío. Proverbios 11, versículo 31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador? El justo es recompensado en esta tierra. ¿Ya? Si vemos hace 2000 años atrás, tenemos a Abraham. Fue recompensado cuando Dios le dijo que iba a ser el padre, ¿cierto?, de Isaac. ¿Se acuerdan que él no podía tener hijo, ni su esposa tampoco? Y después iba a ser padre de muchedumbre, o sea, de mucha gente, padre de la fe. Tenemos también a José, otro varón, que también fue recompensado, ¿cierto? Fue puesto por justo, por gobernador en Egipto. Otro varón recto y justo fue Job, un hombre que nunca renegó contra Dios, nunca dijo una mala palabra. Él sí era un hombre justo. Nosotros somos justos también en esta tierra, y también seremos recompensados. El impío o incrédulo es una persona que carece de piedad o simplemente es una persona que no tiene fe o no cree en Dios. Si vemos a una persona impía, que es Faraón, en Éxodo capítulo 9, versículo 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Él fue una persona impía, ¿cierto? Una persona que no creía en Dios, a pesar que vio muchos milagros, pero no creyó en Dios. Y a esa persona, ¿qué le hizo? La condenó. Condenó a su descendencia, ¿cierto? Primero fue a su hijo y después a su pueblo. El justo recibe recompensa por su fe. Al impío se le castiga por sus pecados. 7. Se goza en nuestra oración. Proverbios 15, versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es gozo. O sea, se goza Dios cuando nosotros nos escucha. 29, el mismo versículo 29 dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Cada vez que tú oras, Él escucha tu oración. Sobre todo cuando tú estás afligido o estás en el espíritu orando. Porque muchas veces oramos que cuide a nuestro familiar, a nuestro ser querido. Pero cuando tú estás más allá en esa oración, escuchas y estás en el espíritu orando, escuchas su palabra,
escuchas su susurro, su sentir. Cuando tú estás solo en tu aposento, estás y te concentras, vas a estar en el Espíritu orando. Hay muchos tipos de oración que a lo mejor más adelante se los podemos enseñar o predicar. En Salmos, capítulos 145, 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. 19. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos, como le decía en el ítem número 6. O sea que él condena a los impíos. 21. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Ítem 8 dice: ama a los que le obedecen. Proverbios 15:9. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. ¿Qué es lo que es abominación? Es algo detestable para Dios o desagradable. Eso es abominación. Ítem 9 dice: protege al pobre y al necesitado. Ahí mismo en el 15, versículo 24, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, o sea, destruirá la casa de los soberbios. Proverbios capítulo 22. Versículo 23. Porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Nosotros, como cristianos, tenemos que cuidar a las viudas, al necesitado. ¿Ya? Como decía un hermano, tenemos que tener amor con los hermanos, ver a nuestro prójimo, ¿cierto? Dice, este proverbio es para los que se aprovechan. ¿O se aprovechan de quién? ¿De los pobres, dijimos, o de las viudas? Porque Dios a ellos siempre los va a proteger. Ítem 9, o punto 9. Purifica los corazones. Proverbios 17:3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Dios, ¿qué pasó con Job? Probó su corazón. Dios también, muchas veces pasamos cosas para probar nuestros corazones. Pasamos por el fuego para ver si eres realmente hijo de Dios. El evangelio es para los valientes, no para los cobardes. El crisol es donde se prueba el metal, donde se funde a alta temperatura el oro, la plata. Y nosotros como cristianos a lo mejor también vamos a ser probados. Por eso nunca reneguemos de Dios, sino al contrario, gocémonos en la tribulación o en el problema. Ítem 11. Abominación. Abomina el mal.
17:5, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, o sea, a su creador. Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. 21:27. El sacrificio de los impíos es abominación, ¿cuánto más ofreciéndolos con calamidad? O sea, Dios no acepta los sacrificios, menos de la gente impía, de la persona incrédula. Tampoco escucha las oraciones de ellos, pero sí la oración del justo. Hermanos, para terminar, voy a leer Proverbios 1, capítulo 1, versículo 7. No sé si la hermana Claudia lo quiere leer o lo leo yo. ¿Lo leo yo o usted? La hermana Claudia se lo va a leer. Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor no se refiere a que hoy le tengo miedo a Dios, no. Sino es la obediencia. A eso se refiere. Que nosotros le obedezcamos a Dios. Que nosotros leamos su palabra. Que le busquemos en espíritu y en verdad. Ese es el principio de la sabiduría. Respetar a Dios. Así como los hijos respetan a sus padres, nosotros como hijos tenemos que respetar a nuestro Padre, que es Dios. Ese es el temor a Jehová. Hermanos, esto es lo que vimos con mi esposa, cómo se refieren los proverbios de Dios o cómo se describe. Así que Dios les bendiga, un gusto de poder haber exhortado su palabra y que sea de bendición para nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Ana Claudia? Chao, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Dios les guarde.